Hola amigos y amigas del canal, aquí estamos en un nuevo video. En esta ocasión vamos a analizar un poquito lo que fue la película The Flash, que la fui a ver hace poquito el día viernes en la noche y que tuve todo el fin de semana para poder un poco digerir de qué trata más o menos la película y qué nos pareció prácticamente este gran evento que se iba a producir en este mes de junio con esta película. Así que bueno, vamos a partir con lo más sencillo, que es saber qué es lo que es lo bueno y qué es lo que es lo malo de la película, sin entrar tanto en spoiler en caso que ustedes no hayan visto la película hasta el momento. Lo bueno de la película, sí, es muy divertida, sí, es muy divertida, me encantó mucho, con mi señora nos reímos bastante en varias escenas. También es muy emocionante, hay muchas escenas que nos dejaba un poco al punto de casi llorar, especialmente lo que es la relación de Barry Allen con su madre, que bueno, hay unas tomas bastante interesantes, hay unas conversaciones muy buenas. Insisto, esta película es una montaña rusa de emociones, risas, acción, cosas que son un poco más melancólicas. Hay de todo un poco en esta película que se abarcan, a veces de mejor forma y a veces no tan bien, pero en el global de la película como tal, creo que está bastante bien. No sé si es la mejor película de DC, no lo sé, lo dirá el tiempo quizás, porque igual es muy pronto para saberlo, pero yo creo que es una muy buena película, o mejor película al menos de lo que se han sacado últimamente en DC en el cine. Mejor que Black Adam, por ejemplo, mucho mejor que Shazam. Así que por lo menos esta película de Flash sí cumple con el punto de que es una película muy buena, muy entretenida, pero no sé si es la mejor película de DC, como se ha dicho en muchos portales, o incluso antes de la película, cuando había muchas personas que ya la estaban viendo y estaban haciendo sus pequeñas reseñas porque tenían podían haber visto la película desde mucho antes que los estrenos que las demás personas. Así que por el lado bueno es eso. El lado malo, yo creo que ya está más que sabido de que el tema del CGI de la película deja mucho que desear. Hay una escena creo que bastante mal terminada. Hay una escena específica, por ejemplo, cuando están en el tema de los bebés en el edificio y cayéndose y todo ese tipo de cosas, y va Barry rescatando a cada uno de ellos. Se nota que hay un CGI bastante mal, de unas guaguas que se ven demasiado plásticas, se ven muy muy mal, especialmente hay una parte cuando la pone dentro de un microondas, luego después abre ese microondas, saca el bebé y se ve demasiado mal el CGI. Al igual que también hay un tema con como recrear escenas del Snyder Cut, por ejemplo, o de toda esta la trilogía de Snyder, para poder como recapitular cosas del pasado, pero obviamente todo eso lo hicieron también con CGI, y un CGI bastante pobre, especialmente con la aparición de uno de los Superman, que la verdad no me gustó muy bien cómo quedó plasmado en pantalla. También encontré un poco excesivo el tiempo de la película para lo que realmente tenía que contar. Yo creo que 2 horas 30, creo que es un poco excesivo. Yo creo que unas 2 horas, unos 20 minutos menos inclusive, perfectamente pudo haber englobado todo el concepto que quiere tener la película como tal. Pero yo creo que 2 horas y media, yo creo que está de más, está un poquito de más. Más encima yo ese día fui como a las 10:20, salí cerca de las 1 de la mañana más o menos, y yo creo que igual es un poquito pasado, la verdad. Lo otro, la escena post crédito, que no voy a entrar mucho en detalle de qué en detalle cómo es la escena como tal, pero la verdad como que deja a mucha gente como, ok, ¿y qué pasa ahora? ¿En qué quedó todo esto? Porque uno generalmente se quedaba ahí dejando el postcrédito y viendo de que llegara la escena para saber más o menos ya el cliffhanger, o sea, qué va a seguir después, o decir, oh, bueno, o sea, ahora viene esto. Pero uno se queda sentado, ve la escena, que es relativamente corta, dura un minuto más o menos, y después uno termina la escena postcrédito y sale ya definitivamente los postcréditos, se cierra la película, se prenden las luces y todos se quedan sentados así como, oh, ok, ya, ¿y qué viene ahora? Y esa sensación como que fue muy generalizada y como que, no sé, nos dejó un poco fríos en ese sentido. Así que en ese punto también la película flaquea mucho, creo. Y aparte que también se alimentó mucho las expectativas con tanto tema de la opinión y los trailers, este tipo de cosas, que al final yo creo que le hacen un poquito de mal a veces dar tantas opiniones, dar tanto, por ejemplo, dar la película antes de tiempo a influencers, ese tipo de cosas que a la larga como que alimentan mucho el hype, que a la larga después tú estás en el cine y no es realmente lo que uno piensa de la película, y puede tender a decepcionar a muchas personas, especialmente en la escala de la película como tal. Porque, a ver,
uno se imaginaba muchas cosas, especialmente con el tema de los cameos y los personajes que podrían aparecer, ese tipo de cosas. Hay cameos muy buenos, sí, eso lo debo reconocer, pero tampoco es del nivel así como, oh, maldición. O sea, de pararte del asiento y decir, wow, impresionante, este personaje no esperaba que saliera, no hay una gran sorpresa. De hecho, siento yo que al menos el 80% de todos estos cameos o escenas especiales como que ya lo habíamos visto o ya lo sabíamos no sé, por otras opiniones, como que se quemó mucho. Yo creo que Andy Muschietti lamentablemente habló mucho de la película, dijo muchas cosas de la película que finalmente mató todo lo emocionante que podría haber tenido este evento de la película de Flash. Pero lamentablemente, la película como tal, y aquí yo creo que ya entra la opinión de en qué va a quedar el DCU, en este caso, la película para muchas personas, para muchos mortales, llamémosle personas que saben de cómic o no han visto un cómic nunca en su vida, quedan en la conclusión de que no sabe para dónde va este tema. O sea, muchos de nosotros esperamos que esta cuestión diera como el puntapié ya de decir, ya, las piezas encajan por aquí, por allá, y esto va a avanzar de esta forma y así va a encajar el nuevo universo de James Gunn, pero lamentablemente la película no abarca eso. Y finalmente uno se pregunta, listo, Flash, ¿qué fue finalmente como evento? ¿Fue no sé, un reboot? ¿Fue un reboot pero a medias, así como algo poquito? ¿Qué fue finalmente? Bueno, mi opinión de esto es que no fue ni un reboot ni un soft reboot. Yo creo que esto finalmente fue llevar al cine un concepto que es del multiverso, presentárselo a la gente mortal, a la gente que no ha visto un cómic en su vida, como les decía hace un instante, y decirle, mire, esto es el multiverso, y aquí hay una analogía bastante importante que en la película se muestra cuando Bruce Wayne de Michael Keaton explica con un plato de tallarines de cómo funciona el tema del multiverso y todas las líneas temporales con cada uno de los tallarines que tenía ahí en el plato, que yo creo que es una de las explicaciones más sencillas para cualquier persona para poder entender de que, claro, tenemos un plato de tallarines, tenemos muchos tallarines que significan cada una línea de tiempo distinta, un universo y personajes distintos. Por lo tanto, yo creo que finalmente la película de Flash, que a lo mejor muchos de nosotros, y me incluyo, pensábamos de que nos iba a explicar de cómo iba a continuar este universo con el nuevo universo de James Gunn, cómo vamos a encajar estos personajes con los otros personajes, finalmente no va a ser así. O al menos las conclusiones que yo llego, no va a ser así. Mi conclusión, después de estos 2 días, yo creo que los personajes, por ejemplo, el de Flash, de Aquaman o todos los que conocíamos de la era de Snyder, finalmente no van a tener continuidad en el nuevo universo de James Gunn. O sea, a lo que voy es que el universo de James Gunn finalmente va a ser un universo nuevo, con nuevos personajes, nuevo cast, puede haber un nuevo Flash, obviamente un nuevo Superman, un nuevo Batman como Brett and the Bold, porque aquí, por ejemplo, en el final de la película aparece un nuevo Batman, pero todos sabemos que ese Batman no va a ser el Batman que va a tomar James Gunn como tal en la película que va a ser en el futuro. Pero aquí nos deja más o menos claro que en el fondo la película de Flash no era Crisis entera infinita, no está ni cerca de serlo porque por la cantidad de apariciones de personajes no le falta bastante. Hay hartos cameos y ese tipo de cosas, pero para la magnitud, por ejemplo, de Crisis entera infinita es demasiado gigante, un multiverso así monstruoso. Tampoco está al punto de un Flashpoint, porque Flashpoint, como hemos visto en el cómic, finalmente como que la línea de tiempo que ellos llevan como la canon se reinicia y hay cambios y todo parte desde ahí en adelante. Finalmente aquí se tomaron unas ciertas cositas del cómic para más o menos acomodar el concepto de multiverso, pero no se basó 100% en lo que es el cómic, como todos sabemos. Por lo tanto, finalmente el evento como tal de Flash toma cositas de varias partes, pero más que nada para dar luz o presentarle a la gente que este multiverso funciona de esta forma, que pueden existir distintos personajes con distintos actores, por ejemplo, tomando el papel. Por lo tanto, todos estos personajes que están en el Snyderverse, por ejemplo, no van a morir tampoco. O sea, van a estar viviendo en su línea de tiempo, pero lo que viene de James Gunn va a ser el otro tallarín del plato. O sea, simplemente van a hacer un nuevo universo con los nuevos personajes que va a tomar James Gunn por su lado y va a vivir por su carril, conviviendo quizás en paralelo con lo que fue el Snyderverse. Incluso en la película se muestra de que, bueno, hay universos que, por ejemplo, tienen definido su futuro. O sea, por más cambios que uno intenta hacer de poder reparar, el destino de ese universo siempre va a ser el mismo, que en el fondo es el universo donde reside Sasha Calle, la Supergirl o el Batman de Keaton, que en el fondo por más que trataron de cambiar el destino de ese universo, siempre se llegaba a la misma conclusión y siempre ocurría el mismo evento al final. Por lo tanto, ese era un universo que no tenía salida, o sea, tenía su camino predefinido,
Y tenemos el lado del multiverso, de este lado del Snyderverse, por ejemplo, de que los mínimos cambios que hizo Barry Allen durante la película provocaron de que ocurrieron grandes cambios después en el universo cuando él regresó a la línea temporal en donde él correspondía. Por lo tanto, en el fondo, toda esta muestra le quiere decir a la gente, oye, hay multiversos que se pueden modificar, hay otros multiversos que con los mínimos cambios pueden ocurrir grandes cambios en la era temporal, y te lo presento. Este es el multiverso. Este es el plato de tallarines. Este es un tallarín del Snyderverse. Este es el tallarín de, no sé, de Christopher Reeve. Este es el tallarín de, no sé, de Christian Bale. Y muchos tallarines dentro de un plato que suena chistoso. Pero en el fondo eso es una explicación simple en una película para que la gente después diga, ok, entonces lo que viene para adelante. Por ejemplo, no sé, en la película de Aquaman de fin de año. Ah, este es del tallarín que corresponde al Snyderverse. Listo, ese es un universo que no sabemos cómo va a terminar. Anda todo a saber. Luego James Gunn va a partir por el lado de Superman, por ejemplo, en el 2025 nace un nuevo tallarín en el plato, eso va a ir por otro rumbo, pero eso no significa que, por ejemplo, un tallarín del Snyderverse con el de James Gunn no se puedan cruzar en algún momento. Por eso siempre se abre la posibilidad de que de James Gunn siempre dice, no sé, la Gal Gadot o Ezra Miller siempre tendrán las puertas abiertas para poder regresar nuevamente al universo de DC. Obviamente, desde su multiverso perfectamente, o el universo de ellos puede pasar perfectamente al universo de James Gunn, cruzarse, viajar en el tiempo, hacer miles de cosas, pero eso no significa que a partir de los personajes del Snyderverse se va a construir el nuevo universo de James Gunn, sino que James Gunn va a partir un tallarín nuevo con sus personajes, con su cast y sus historias por su lado. Yo creo que, como conclusión, ese es el camino que va a tomar el DCU a partir de esta película, que, como les decía al principio, muchos nos imaginábamos que iba a partir desde el Snyderverse en adelante, pero finalmente el Snyderverse se va a quedar en algún lado por ahí del multiverso, viviendo con algunos cambios, porque como vimos en la película, se ve que hay algunos personajes que cambiaron de actores, ese tipo de cosas, pero va a seguir vivo, va a seguir siendo un universo que perfectamente puede seguir calzando en el futuro del universo de James Gunn y cruzarse en algunas de las historias que se puedan ir creando en el futuro. Así que, en conclusión, eso. A mí me pareció una muy buena película de Flash. Sí, es muy buena, pero lamentablemente para muchos no les va a responder lo que ellos esperaban de lo que tenía que responder finalmente a la pregunta de qué va a pasar con el DCU. Esta es una conclusión obviamente personal. A lo mejor hay otros que lo pueden tomar de otra forma, pueden tener otra visión de lo que nos mostraban en The Flash. Hay miles de visiones aquí, lamentablemente ninguna es la correcta hasta que James Gunn finalmente nos confirme qué carajo está pasando en el DCU y qué finalmente significa la película de Flash para el espectador en general. Así que, bueno, eso, lo dejamos acá en el video, espero que les haya gustado, le agradezco que le hayan dado clic a este video y que hayan escuchado esta explicación de lo que yo considero de lo que sucedió en este evento de The Flash. Así que si les gustó el video, les dan like, lo comparte con los amigos y especialmente lo estamos viendo dentro de los siguientes videos, que tenemos muchas noticias más que podemos cubrir en el canal. Mi nombre es Roberto y que estén muy bien, amigos. Nos despedimos. Adiós.